Okay, we are ready. Let's begin. Today we're going to study past simple. Hoy vamos a trabajar en el pasado simple. Bueno, entonces aquí tenemos a Shakespeare. He's Shakespeare. Shakespeare was a famous writer. Él fue un famoso escritor. He performed the famous play Hamlet. Él realizó el Hamlet. And he worked at his father's workshop. Él trabajó en el taller de su padre. Entonces aquí tenemos dos verbos. El verbo perform, realizar, y el verbo work, trabajar. Ambos verbos son regulares. Eso quiere decir que, eso quiere decir que, como estamos hablando de verbos regulares, cuando los vamos a poner en pasado, lo único que tenemos que hacer es agregar ed. Entonces, mientras en presente digo perform, realizar o realiza, en pasado digo performed, realizó. Mientras en presente digo work, I work, yo trabajo, I work. En pasado digo I worked, yo trabajé, o he worked, él trabajó. Bien, and we have the question, what did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Did es el auxiliar. Hello, Paula. Did es el auxiliar para el pasado. Es relativamente fácil porque el did es el auxiliar que se utiliza en todos los sujetos. Es decir, que did es el mismo auxiliar para I, para we, para they, para todos los pronombres, para todos los sujetos. Bueno. Let's continue. Entonces, les venía diciendo que tenemos en inglés verbos regulares e irregulares. En el ejemplo con el que iniciamos, teníamos los dos verbos, perform y work. Existen muchos verbos en inglés que son regulares, es decir, que cuando los voy a conjugar en pasado, lo único que tengo que hacer es agregar ed. Tenemos también, por ejemplo, el verbo love, el verbo, many of them, el verbo play. Bueno, y resulta que estos verbos en pasado agrego ed. Performed, realizó. Worked, trabajó. Loved, amó. Played, jugó. Jugó, jugué, jugaron, jugaste. Dependiendo de la persona que esté utilizando. Entonces, usualmente agregamos ed, una ed en pasado. Pero hay algunos verbos que son irregulares. Esos verbos los encontramos en la lista de verbos irregulares que lo podemos encontrar fácilmente en internet. Si no encontramos un verbo regular en la lista, es porque le tenemos que agregar ed. Es decir que el verbo look, mirar, no está en la lista de verbos irregulares. ¿Por qué? Porque es irregular, entonces agrego ed. Es decir, que los verbos que yo no encuentro en la lista de verbos irregulares, agrego ed. Son muchos. Bueno, entonces, many verbs are irregular. Muchos verbos son irregulares. Por ejemplo, el verbo speak, hablar. Yo hablo, en presente digo yo hablo. En pasado digo yo hablé. I spoke. O bien sea, she speaks. Recordemos que en presente agregamos ese. She spoke. Ella habló. El verbo cambia porque es un verbo irregular. El verbo ir, go, en presente digo, nosotros vamos, we go, pero en pasado, it changes, so we say, we went, nosotros fuimos. They are all irregular. Write, ellos escriben.
they write. But in past, en pasado decimos, they wrote. They wrote. And the verb understand, entender. ¿Tú entiendes? You understand? ¿Tú entendiste? You understood. Muy bien. Listo. Entonces, si no está en la lista de verbos irregulares, agregamos ed. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, resulta que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de agregar el ed a los verbos regulares. Tenemos algunos verbos que terminan en Y. Resulta que, por ejemplo, el verbo play, el verbo cry, el verbo try, al verbo play simplemente le agrego ed. Pero al verbo cry le tengo que quitar esa Y y agrego IED. Entonces, en pasado digo cried. Lo mismo sucede con el verbo try. Quito, retiro la Y y agrego IED. Bueno. Bien. Creo que ese es el más importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora, cuando vamos a hablar de frases negativas en inglés en pasado, tenemos que utilizar el auxiliar del pasado, que es did. Y como estamos hablando de frases negativas, tenemos que decir didn't. Este didn't es el no en pasado. Entonces, si yo quiero decir que yo no jugué, digo I didn't play. Si quiero decir ella no amó, digo she didn't love. That is past. Este auxiliar didn't, este no, me indica que estoy negando en pasado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estoy negando no es necesario conjugar el verbo. Es decir que mientras en afirmación digo yo jugué, agregando IED, en negación el verbo queda igual. Decimos play, no es necesario agregar ed. Lo mismo sucede acá, mientras en pasado digo ella amó, she loved. En negación, también en pasado, decimos she didn't love. Y de nuevo, el verbo no tiene ed. Bien. Vamos a practicar. Decimos en afirmación, ellos coleccionaron postcards. Vamos a decir que ellos no las coleccionaron. Entonces decimos en pasado, ellos no. They didn't. Ellos no coleccionamos. No coleccionaron. Entonces retiramos la ed. Y ya no decimos they didn't collect it, sino they didn't collect. No need to add ed. Entonces decimos didn't, no, in past. They didn't collect postcards. Bien. Sí, muy bien. Number 2 says, tú saltaste alto. You jumped. Tenemos otro verbo irregular, el verbo jump. Tú saltaste alto. Entonces vamos a decir que tú no saltaste alto. Utilizamos el auxiliar no, didn't. Tú no saltaste, jump. De nuevo retiramos la ed porque estamos hablando negativamente, estamos utilizando el auxiliar. Muy bien. Entonces decimos, they didn't jump high. You didn't jump high.
Albert, muy bien, Diana. Albert played squash. Él jugó squash. Entonces, vamos a decir que no jugó. Decimos he o decimos Albert. No, didn't. Él no jugó. He didn't play. Muy bien. Very good. Good, Isabela. Muy bien. Bien, Diana. Él no jugó squash. De nuevo el auxiliar y el verbo sin ed. The teacher tested our English. El profesor evaluó nuestro inglés. Entonces, muy bien, Alexis. Entonces, vamos a decir que el profesor no evaluó. Retiramos la ed porque estamos negando y decimos, teacher, el profesor, no, he didn't. Muy bien, Isabela. Bien. He didn't test. No decimos tested, but test. Él no evaluó nuestro inglés. He didn't test our English. Very good. Fiona, ella visitó a su abuela. Entonces vamos a decir que ella no la visitó. So we say, she didn't. Ella no visitó. Muy bien. She didn't visit her grandma. Very good. Ella no visitó. And as you can see, here we have ed ending, but here, as we have didn't, and this one is showing me that we are talking in past, we do not add ed. We simply say visit. Muy bien, Alexis. She didn't visit. He washed her car. But now we're going to say that he didn't. So we say he where to go. Muy bien, Alexis. Bien. He didn't wash. He didn't wash. Él no lavó. Muy bien, Diana. Bien, Isabel. He had a computer. Here we have an irregular verb. Aquí tenemos un verbo regular. El presente del verbo had es have. Entonces vamos a decir que él no tuvo un computador. Él no tuvo un computador. Entonces decimos sí, Isabela, muy bien. Él no tuvo. O él no tenía. He didn't have a computer. Good. Vamos a decir, muy bien, Camila. Vamos a decir que ella habló con sus amigos. Y ahora vamos a decir que ella no habló. Como es un verbo irregular, spoke, habló, el presente del verbo hablar es speak. Speak. Entonces decimos, ella no habló. She didn't speak. Tenemos el verbo sin conjugar, en presente, sin conjugar, porque tenemos el auxiliar, didn't, que me está indicando que estoy hablando en pasado. Por eso no es necesario conjugar el verbo. Muy bien, Alexis. Entonces decimos, she didn't speak. Muy bien, Camila. Ella viajó a Europa. Ella viajó a Europa. Let's say that she didn't. Ella no viajó. Muy bien, Alexis. She didn't
travel to Europe. Bien. And finally, ellos escribieron, wrote a book. El verbo write es un verbo irregular, es decir, que en pasado cambia. El presente del verbo wrote, escribió, es write. Entonces decimos, muy bien, excelente. Ellos no escribieron un libro. Muy bien, Isabela. They didn't write a book. Ellos no escribieron un libro. They didn't write a book. Good. Entonces el verbo en presente, porque estoy utilizando el auxiliar. Muy bien. ¿Vamos bien? Yes? Sure? ¿Todos? Everybody? Okay, let's continue. Bueno, ahora miremos la pregunta. ¿Cuándo vamos a preguntar en pasado, en inglés? Así como cuando vamos a negar, tenemos que utilizar el auxiliar did. Entonces, siempre que vamos a preguntar, tenemos que empezar por el auxiliar, a menos que haya un WH. Por ejemplo, what, qué, cuándo, dónde. Pero generalmente empezamos por el auxiliar. Entonces decimos, did you, did he, did she, did we. Entonces, seguido del auxiliar, van el sujeto o los sujetos. Did he, did we, did you. Y luego del sujeto tenemos el verbo, que en este caso tenemos speak, hablar. Es decir que para preguntar utilizamos el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Es decir que si yo digo, yo jugué soccer, para preguntar digo, did I o did you, did I play soccer? Y aquí de nuevo, como tenemos el auxiliar, no es necesario conjugar el verbo, lo dejamos tal cual, play. Did I play? Mientras que, muy bien Diana, mientras que cuando estamos afirmando, sí agregamos ed al verbo o lo cambiamos si es irregular. Bien. Ahora, hagamos un ejemplo con un verbo irregular. Tenemos el verbo nadar. En presente, swim, nadar. Ella nada, she swims. Y en pasado, ella nadó, she swam. Como es irregular, it changes, cambia. Ella nadó en la piscina. She swam in the pool. Vamos a preguntar si ella nadó en la piscina. Entonces decimos, empezamos por el auxiliar. Did she? Did she? Como estamos utilizando el auxiliar, entonces el verbo ya no va en pasado, sino que va en presente, en infinitivo. Entonces decimos, did she swim? Did she swim in the pool? ¿Nadó ella? Did she swim? Muy bien, Diana. Excelente. Muy bien, Isabel. ¿Nadó ella? Entonces, auxiliar, sujeto, verbo y lo que queda el complemento. Bueno, aquí de nuevo tenemos otras oraciones. Entonces dice la primera, last night, anoche, last night, I played my guitar. Anoche toqué mi guitarra. Entonces le vamos a preguntar, ¿tocaste tu guitarra ayer? ¿Tocaste tu guitarra ayer? ¿Y yo? ¿Tocaste tu guitarra ayer? Did you play your guitar last night? O simplemente, did you play your guitar? Muy bien, Isabela.
Ella me besó en la mejilla. She kissed me on the cheek. ¿Te besó ella? ¿Te besó? ¿Te besó en el cachete? Sí, muy bien, Alexis. Entonces decimos, did she? Muy bien, excelente. Did she? Muy bien, Jennifer, excelente. Did she kiss you? ¿Te besó ella? Did she kiss you on the cheek? Muy bien. It rained yesterday. Ayer llovió. It rained yesterday. ¿Llovió ayer? Llovió ayer. Muy bien, Alexis. ¿Llovió ayer? Did it rain yesterday? Muy bien. Did it rain? Did it rain yesterday? Muy bien. Angela watched TV all night. Ella vio televisión toda la noche. Entonces vamos a preguntar si ella vio televisión toda la noche. Muy bien, Isabela. Bien, Jennifer. Muy bien, Alexis. Did Angela or did she? Did Angela watch TV all night? Did she watch TV all night? John, él quería, wanted. Él quería o quiso. Él quería ir al museo. Entonces vamos a preguntar si él quería ir al museo. ¿Quería él ir al museo? Sí, muy bien. Did he want to go? ¿Quería él? Did he want? Did he want to go to the museum? Very good. Muy bien, Liliana. Excelente, Diana. Very good. Did he want? ¿Quería él? Bueno, hagamos un ejemplo con verbos irregulares. Tenemos, por ejemplo, el verbo sleep. El verbo dormir. En pasado tenemos slept. Entonces, yo voy a decir que Mary and Anna slept 6 hours. Ellos durmieron 6 horas. Entonces vamos a preguntar si ellos durmieron 6 horas. Entonces decimos, did they or did Mary and Anna? Did they or did Mary and Anna? Muy bien, Diana. Bien, Isabela. Muy bien. Did they sleep 6 hours? Ponemos el verbo en presente. Sleep. Porque estamos utilizando el auxiliar. Did. Muy bien, Jennifer. Tenemos el verbo comer. Y en presente, eat, como. Y en pasado, ate. Entonces yo digo que yo me comí una hamburguesa ayer. Entonces vamos a preguntar, ¿te comiste una hamburguesa ayer? ¿Te comiste una hamburguesa ayer? Did you? ¿Te comiste una hamburguesa ayer? Muy bien, Isabela. Did you eat? ¿Comiste? Did you eat? Very good. Did you eat a hamburger yesterday? Muy bien, Alexis. Good. And finally, we have, for example, make. No.
They, el verbo hacer, make. En pasado, made. They made it. Ellos lo hicieron. They made it. Entonces vamos a preguntar que si ellos lo hicieron. Decimos. Muy bien, Marcela. Did they make it? Did they make it? ¿Lo hicieron ellos? Good. Bueno. Ok, let's continue. Entonces, el did lo utilizamos cuando estamos hablando negativamente. Yo no jugué, yo no hice, yo no nadé. Y para preguntar, ¿nadaste? ¿Comiste? Bueno. Let's look at this picture. Miremos esta imagen. ¿Qué hicieron ellos ayer? ¿Qué hicieron? What did they do? Entonces tenemos a varias personas. Tenemos a Adela. Adela, she's on the bench. Ella está en la silla, está sentada. Entonces vamos a decir que Adela tocó la guitarra. Play, play. Como play es un verbo regular, entonces agregamos ed. Y vamos a decir, Adela tocó la guitarra. Muy bien, Isabela. She played the guitar. Ella tocó la guitarra. Muy bien. Dimitri. Can you see him? Dimitri. Dimitri habló ayer en el teléfono. Entonces vamos a decir talk. Talk, el verbo hablar, charlar. Como es un verbo regular, de nuevo agregamos ed. Entonces vamos a decir que él habló por teléfono. Dimitri talked. Excellent. He talked on the phone. Dimitri talked on the phone. Mr. Cardoso. El señor Cardoso. Can you see him? Él está sentado esperando. Él estaba esperando. Entonces vamos a decir que él esperó. El verbo wait, esperar. Wait, again, is a regular verb. Es un verbo regular. Entonces vamos a decir que él esperó. Él esperó. Muy bien. He waited patiently. Muy bien, Alex. Bien, Diana. He waited patiently. Good. Muy bien. Él esperó. He waited. John. Él está cantando. John. Él estaba cantando ayer. Entonces decimos que él cantó. Sing es un verbo irregular. El pasado del verbo sing es sang. Él cantó. Entonces decimos John, he sang a song. Él cantó una canción. He sang a song. Adam, muy bien. Adam and Susan. Ellos nadaron juntos. Together. Entonces, swim también es un verbo irregular, cuyo pasado es swam. Muy bien, Isabela. Entonces decimos que ellos nadaron juntos. They swam together. They swam together. Muy bien, Diana. Adam and Susan
Swam together. Ellos nadaron juntos. And ride, de nuevo, es un verbo irregular. El pasado del verbo ride es rode. Ella montó una bicicleta. Anne. Ella montó una bicicleta ayer. Entonces decimos Anne or she rode. Ella montó una bicicleta. Muy bien, Alexis. She rode bicycle yesterday. Muy bien. Vamos a mirar las imágenes, vamos a mirar a las personas. And we're going to repeat. Vamos a repetir. Adela played the guitar. She played the guitar. Dimitri talked on the phone. Dimitri talked on the phone. Mr. Cardoso waited patiently. Mr. Cardoso waited patiently. Good. John sang a song. John sang a song. Anne rode a bicycle. Anne rode a bicycle. Bien. Adam and Susan swam together. Adam and Susan swam together. Bueno. I'm gonna ask you some questions. Yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a decir yes. Si estoy hablando de ella, ustedes me van a decir yes, she did, or no, she didn't. Es decir que, si yo les pregunto que si Adela tocó la guitarra, ustedes me van a decir yes, she did. Entonces yo les preguntaría, did Adela play the guitar? Y ustedes me van a decir yes, she did. Yes, she did. Muy bien, Diana. Did Dimitri talk on the phone? Did Dimitri talk on the phone? Yes, he did. Or no, he didn't. Muy bien. Yes, he did. Yes, he did. Muy bien. Sí. Sí. Él sí habló en el teléfono. Yes, he did. Did Mr. Cardoso wait patiently? Did Mr. Cardoso wait patiently? Did he wait patiently? Yes, he did, or no, he didn't. Muy bien. Yes, he did. Muy bien. Did John listen to music? Did John listen to music? Did John listen to music? No, he didn't. Muy bien. No, he didn't. Muy bien. No, he didn't. Did Adam and Susan swim together? Did Adam and Susan swim together? Yes, they did, or no, they didn't. Muy bien, Alexis. Yes, they did. Sí. Ellos sí nadaron juntos. Yes, they did.
Muy bien. Did Anne swim? Did Anne swim in the pool? Did Anne swim in the pool? No. Muy bien. No, she didn't. No, she didn't. She rode a bicycle. Muy bien. Very good. Muy bien, Marcela. Okay. Now I am going to ask you, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste tú ayer? Aquí tenemos posibles respuestas. Tenemos, me quedé en casa. Yesterday, ayer. Yo me quedé en casa. I stayed at home. I worked a lot. Trabajé mucho. I rested. Descansé. I shared time with my family. Yo compartí tiempo con mi familia. I watched TV. Vi televisión. And I read a book. ¿Qué hiciste tú ayer? What did you do yesterday? You read a book? ¿Y los demás? What did you do yesterday? You shared time with your family? That's great. ¿Trabajaste? ¿Descansaste? ¿Viste televisión? ¿Te quedaste en casa? What did you do? You read a book? You stayed at home? Me too. Bueno, let's continue. El verbo read, leer, es un verbo irregular. En pasado se escribe igual, se escribe read, pero no se pronuncia read, se pronuncia read. Entonces digo, yo leo, en presente, I read, y en pasado digo, I read, yo leí. Bien. Bueno, aquí tenemos un diálogo de algo que hizo una mujer ayer. Entonces su amigo le pregunta, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste tú ayer? And she says, yesterday was my day off. Ayer fue mi día libre. I started the day early and finished up a lot of house chores before work. Empecé mi día temprano y terminé muchos quehaceres antes de ir a trabajar. I cleaned the kitchen, limpié la cocina, mowed the lawn, corté el césped, mailed some letters, emptied the trash, and washed my clothes. I even dusted the furniture. Envié algunas cartas, algunos correos, vacié la basura, lavé mi ropa e incluso sacudí los muebles. What did you do after that? ¿Qué hiciste después de eso? After that, I walked to work. Caminé al trabajo. Because I needed to do some things for my job. Porque necesitaba hacer algunas cosas para mi trabajo. I didn't take the bus because it looked full. No tomé el bus. I didn't take the bus. Porque lucía muy lleno. I enjoyed the walkthrough. Disfruté la caminata as I strolled through the park to my office. Desde el parque a mi oficina. Wait, espera, did you work? ¿Trabajaste? It was your day off. Yes, I know, I did work. Sí trabajé. I worked for about 3 hours. Por más o menos, trabajé por al menos 3 horas. I checked some emails. Verifiqué algunos de mis emails. And finished a paper I needed to send to a customer.
y terminé un papel que necesitaba enviar a un cliente. Bueno, vamos a escuchar el diálogo. What did you do yesterday? Yesterday was my day off. I started the day early and finished up a lot of house chores before work. I cleaned the kitchen, mowed the lawn, mailed some letters, emptied the trash, and washed my clothes. I even dusted the furniture. Wow. What did you do after that? After that, I walked to work because I needed to do some things for my job. I didn't take the bus because it looked full. I enjoyed the walk, though, as I strolled through the park to my office. Wait, did you work? It was your day off. Yes, I know. I did work. I worked for about 3 hours. I checked some emails and finished a paper I needed to send to a customer. Did you work long? Good. ¿Algún vocabulario, alguna palabra que no les haya quedado clara? Everything is okay? Isabela, mow es cuando cortas el césped. Podar, mow. Stroll es caminar, hacer una caminata. Ok. Ok. Ya te explico eso. Furniture, los muebles, el comedor, la silla, todos los muebles. Bueno, resulta que tenemos que tener en cuenta tres cosas, cuando vamos a pronunciar la ed en pasado. Tenemos que tener en cuenta si la letra con la que termina el verbo, por ejemplo, work, help, ayudar, stop, el verbo, hagámoslo con esos tres. Un verbo, let me explain you this first. Resulta que estos tres verbos, el verbo work, el verbo help y el verbo stop, terminan en una letra que es voiceless. Voiceless quiere decir que no hay vibración en tu garganta cuando la pronuncias. Es decir, que cuando tú pronuncias la letra K, o la letra P, no hay vibración en tu garganta. Tú dices P o K y tu garganta no vibra. Lo mismo con stop, porque también termina en P. Entonces, cuando vamos a pronunciar la D, la ED, cuando está en pasado, esta ED suena como una T. Entonces decimos worked, worked. Decimos en pasado, helped, helped. Ayudé, ayudaste, helped. Y aquí de nuevo, otro verbo que termina en P. Entonces decimos stopped, stopped. Ahora, si el verbo del que estoy hablando es voiced, la última letra, por ejemplo, el verbo quedarse, el verbo stay, cuando pronunciamos esta última I, sí hay vibración en la garganta, decimos I, y la garganta vibra. Entonces, cuando vamos a poner el ed, cuando vamos a conjugar el verbo en pasado, esta ed no suena como una T, suena como una D. En presente decimos stay, en pasado decimos stayed. I stayed. El verbo amar. Yo amé. I loved. I loved.
Y los verbos que terminan en de o en te, por ejemplo, el verbo wait, cuando los vamos a poner en pasado, cuando les vamos a agregar ed, esa ed no suena ni como una t ni como una d, sino id, suena id. Por ejemplo, I don't have any example. We say waited, waited. Sería imposible pronunciar una T o una D con esta T aquí. Entonces decimos waited, waited. Esto es más bien, es una I, pero es una I muy corta, entonces es casi una D, una I, perdón. Entonces decimos waited. Muy bien. ¿Claro eso? ¿Sí? ¿Is that clear? Okay. Bueno, let's continue. So, es cuestión de práctica. Solo lo tienes que tener en cuenta. Practice makes perfect. Bueno. Aquí tenemos algunas frases y algunas opciones. Y en D, Marcela. En T y en D. Bueno, entonces tenemos el verbo ir, go. El verbo ir es irregular. En pasado, sí, Joana. En pasado decimos went. Es decir, que si yo voy a decir, valga la redundancia, yo fui al bar anoche, yo no digo I go porque es presente y tampoco digo go porque es un verbo irregular, sino que digo I went. Number 2. Sí, el verbo ver es un verbo irregular. El pasado del verbo sí es saw. Entonces digo que mi hermana vio un zorro, a fox, el año pasado. Decimos, she saw a fox last year. Bien. This one is very easy. ¿Visitó Darren a su amigo ayer? ¿Qué decimos? Did, are, or does? What do you think? Muy bien. Did. Porque estamos haciendo una pregunta en pasado. Entonces utilizamos el auxiliar. Did. Very good. Did he visit his friend yesterday? Muy bien. Tim, él no trabajó el viernes pasado. Entonces tenemos el auxiliar negativo, did not. Y decimos, él no trabajó. We say work, worked, or working. Work. Muy bien. Como estamos negando, no agregamos ed. Decimos work. Muy bien. He did not work. Muy bien, Diana. Number 5. Julia and Betty attend at last month's meeting. Ellas asistieron a la reunión del mes pasado. So what do we say? Was, are, or did? Yes, did. Very good. Did. Did Julia and Betty attend? Muy bien. Bueno. Tenemos aquí otro ejercicio de escucha. Very easy. Tenemos varios verbos que están en pasado. Algunos de ellos son regulares, otros son irregulares. El verbo, por ejemplo, viajar, que es regular, entonces agregamos ed, viajó, traveled, arreglaste, fixed, compraste, bought, fuiste o fue, was, sonó, rang, contestaste, contestamos, answered, aplanaron, aplastaron, flattened, hiciste, did, el did como verbo significa hacer, en pasado, did,
Stole, que es el pasado del verbo robar, robó o robaste. Y el verbo had, que es el pasado del verbo tener, tuviste o tuvieron. Vamos a escuchar y vamos a ver cuál de estos verbos escuchamos. Let me give me 1 minute. Listening Lab, Exercise 13. Past tense verbs. What? 1. How was your class today? How was your class today? ¿Cómo estuvo tu clase hoy? How was your class today? Muy bien, Alexis. How was your class? Muy bien, Camila. ¿Cómo estuvo? How was your class today? Good. Number 2. Two. Mike bought a new cell phone. Mike bought a new cell phone. Él compró un celular nuevo. Mike bought a new cell phone. Muy bien, Isabela. Bien. Bought, aquí lo tenemos a la derecha. Él compró. He bought. Very good. He bought a new cell phone. Very good. The bell, la campana. The bell just. Three. The bell just rang. La campana acabó de sonar. The bell just rang. Muy bien, Isabela. The bell just rang. Sonó. It rang. Very good. The dishes, los platos. Number 5. Number 4. Let's listen. 4. I did the dishes earlier this morning. I did the dishes earlier this morning. Yo lavé los platos temprano esta mañana. Bien, Alexis. Muy bien, Camila. I did the dishes earlier this morning. Yo lavé los platos. I did the dishes. Muy bien, Marcela. Number 5. Five. Janice answered the door. Janice answered. Ella contestó. Ella abrió la puerta. Janice answered the door. Answered. Muy bien, Isabel. She answered the door. Janice answered the door. Good. Number 6. The kids, los niños, the kids. 6. The kids flattened the box. The kids flattened the box. The kids flattened the box. Muy bien, Alexis. Ellos aplanaron, ellos aplastaron la caja. Good. They flattened. They flattened. Muy bien, Diana. Number 7. Someone, alguien, someone. 7. Someone stole my car. Someone stole my car. Alguien robó mi auto. Someone, muy bien, Isabela. Someone stole my car. Very good. Alguien robó mi auto. Muy bien, Marcela. Number 8. Everyone. Todos, everyone.
8. Everyone had a good time at the party. Everyone had a good time at the party. Everyone had a good time at the party. Muy bien. Todo el mundo se divirtió, la pasó bien. Everyone had a good time. Good. Number 9. Muy bien, Camila. They, ellos, number 9, let's listen. Nine. They traveled all the way from Rio de Janeiro. They traveled, ellos viajaron all the way from Rio de Janeiro. They traveled. Muy bien, ellos viajaron. They traveled. Good. And number 10. 10. A handyman fixed Bill's window. A handyman fixed, él reparó. A handyman fixed Bill's window. Él reparó la ventana de Bill. Muy bien, he fixed Bill's window. Good. Muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí algunos verbos regulares. Muy bien. Y algunos verbos irregulares. Entonces, les voy a dar el infinitivo de los irregulares. How was. Was es el pasado del verbo. ¿De qué verbo es el pasado? Was. Lo vimos la clase pasada. To be. Muy bien. El verbo to be. Bought. Muy bien, Camila. Bought. Compré o compró. Es el pasado del verbo buy. Comprar. Rang. Sonó. Es el pasado del verbo ring. Sonar. Did. Did. Hice. Es el pasado del verbo do. Answer, de ese es regular, entonces solo le quitamos la ed y sabemos cuál es su presente. De nuevo, flattened. Stole, robar, es el pasado del verbo steal. Robo, robas. Had, es el pasado del verbo have. Y travel es un verbo regular. No entiendo tu pregunta, Liliana. Si quieres, activas el micrófono. Cuando tú estás hablando del verbo to be como en presente, no tienes que utilizar el did. Tú dices, ¿fuiste un profesor? ¿Were you a teacher? Esta pregunta está en pasado, pero no tiene el auxiliar did, porque estás hablando del verbo to be. ¿Fuiste tú? ¿Were you? En cambio, si estás hablando de un verbo diferente, hacer o estar, sí tienes que utilizar el verbo to be. ¿Ve? El auxiliar did. You got it. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo like. I liked.
The party. ¿Te gustó la fiesta? Y si queremos preguntar, ¿te gustó la fiesta? Did you like the party? Aquí sí utilizamos el did cuando preguntamos. Porque estamos hablando de un verbo diferente al verbo to be. ¿Sí? Que ese lo vimos ayer. Is that clear? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. O sea que si tú vas a preguntar, fuiste, eras, estuviste, siempre utilizas el was, were. ¿Estuviste en la fiesta? Were you at the party? Were you? ¿Estuvo ella? Was she at the party? No utilizas el did porque estás utilizando el verbo to be. ¿Estuviste? ¿O fuiste? Bueno. Okay. Nice to have you. Guys, if you don't have any questions, see you tomorrow. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Thank you so much. Bye bye. Bye. Thanks to you. Bye, Diana. Bye bye, Alexis. See you tomorrow.